Buenas tardes, mi nombre es Jorge Vargas Flores, soy profesor y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En representación de la doctora Sandra Santa Cruz, Eduardo Carvajal, Jonathan Rojas, les presento este trabajo llamado Sistema de Gestión Interoperable para la Gestión de Escombros Post-Desastres. Como ya sabemos, el desastre como tal es un evento disruptor que viene a desencadenar una serie de productos, efectos derivados de su presencia al sistema en estudio. El sistema de estudio normalmente que nos interesa para este caso son las comunidades, las cuales finalmente se van a ver afectadas producto de movimientos telúricos, tsunamis o huaicos. En el caso que ustedes están viendo una ciudad llamada Sendai en Japón, en la costa de este país, que fue afectada por un tsunami importante en 2011, y no es difícil imaginarse que luego del evento la cantidad efectivamente de pérdidas derivadas de este iba a generar también una cantidad de escombros importante. El evento disruptor como tal es el evento efectivamente del cual antes habíamos comentado, el tsunami, pero lo que ahora va a tener que el país y la comunidad en sí misma tener que lidiar como efecto derivado va a ser el estado de crisis. Y en este estado de crisis el escombro entonces es un actor fundamental con el cual tenemos que pensar en cómo vamos a tratarlo. Estamos hablando de flujo finalmente de materiales que pueden derivarse de la construcción, basura, cadáveres, plantas, animales, y recientemente también se está incorporando a las donaciones que son mal tratadas dentro del esquema del tratamiento de la logística humanitaria. Estamos hablando de miles de botellas que llegan a las zonas afectadas. Estas botellas son plásticos que finalmente hacen parte del escombro o la basura con el cual ahora tenemos que pensar en cómo se va a tener que evacuarlas. No estamos hablando de pocas cantidades, hablamos de millones de toneladas, de miles de toneladas, dependiendo de dónde se esté analizando el caso. Y estas magnitudes entonces amerita un tratamiento de recursos importantes, personas, vehículos para su acopio, en lugares preestablecidos para su tratamiento. De los reportes que se pueden obtener en la literatura se pueden encontrar que todos los eventos de gran magnitud, por lo tanto, generan una cantidad importante de escombros con los cuales tenemos que lidiar. En el caso del tsunami de 2011, que se utilizó como referencia en la primera foto, se puede ver cómo Japón estableció un protocolo bastante complejo del tratamiento de los escombros que involucraba el poder determinar efectivamente de qué tipo de escombro estamos hablando, cuál iba a ser su tratamiento, si había posibilidad de poder reciclarlo, cómo se iba a llevar a cabo ese tratamiento, cómo se iba a llevar a cabo ese acopio y recojo. El Perú, como sabemos, es un país donde hay bastante actividad sísmica y no es difícil imaginarse que en breve se va a tener un terremoto como otros tipos de fenómenos naturales de gran afectación, y la generación de escombros por lo tanto va a estar presente y tenemos que saber cómo tenemos que lidiar con esto de manera inteligente. El escombro en sí mismo es ya un problema. Efectivamente hay un estado de la crisis latente que todavía no se ha desencadenado, que es el que podemos observar con la basura en las calles, con el gran desorden urbano, y adicionalmente a la presencia de este, también es un ralentizador, sino un elemento que bloquea las actividades de la intervención humanitaria, la logística humanitaria, que consiste básicamente en el transporte de los bienes de ayuda humanitaria, en la distribución hacia las zonas más afectadas y también el reabastecimiento para que las personas que están dentro del sistema de intervención humanitaria puedan canalizar bien los kits que hubieran sido enviados hasta las zonas ahí en afectación. Dentro de la literatura, por lo tanto, no era extraño pensar que el escombro como tal, debris en el inglés, por lo tanto debe ser pensado en un elemento con el cual tenemos que saber gestionarla, como dije antes, para poder colectarla, transportarla o, cuando fue el caso, reutilizarla o reciclarla.
dependiendo del estado de la característica del material que está en tratamiento. Por lo tanto, se hacen ahora inclusión de funciones importantes que deben entonces llevarnos a pensar en las necesidades que se van a dar más adelante. Para esto, el pronóstico del escombro, por lo tanto, se hace necesario. Asimismo, la posibilidad de que pueda haber un tratamiento inteligente de este material. Dentro de esta lógica, estamos hablando entonces que es una lógica que demanda un proceso continuo de tratamiento, de manejo de información, de las operaciones, de recursos. Dentro de esta lógica de proceso que debe ser, por lo tanto, llevado a cabo, es que vemos que existen ya algunas herramientas o propuestas dentro de la literatura, como por ejemplo García Torres, Cajat y Santa Cruz, que proponen una metodología para la caracterización del material que va a, por lo tanto, transformarse en escombro luego del evento disruptor, y que puede ser tomado como referencia. También existen otras metodologías, todas las cuales buscan entonces establecer la magnitud, donde por lo tanto se encontrarían estos escombros. Adicionalmente, también es importante, como dijimos en un momento, saber que esos escombros están dentro de un tejido urbano y por lo tanto algunos de ellos van a facilitarnos el que se puedan llevar a cabo las operaciones de intervención humanitaria. Por lo tanto, tenemos que establecer cuál va a ser la criticidad en su selección de recojo de acopio, porque es claro que no se puede de modo inmediato todo tratar de atender. Incluso Axud y otros, y Otsdamar proponen ese ordenamiento basado en una heurística que permita, por lo tanto, el poder maximizar la utilización de recursos y facilitar que las operaciones humanitarias puedan llevarse a cabo. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos, recuperar todas estas experiencias en 5 etapas. 5 etapas que buscan, en la primera, efectivamente, caracterizar a los escombros y los materiales que vayan a generarse producto del evento disruptor a través de un modelo de pronóstico y que permita efectivamente el poder obtener esta información. Después, el establecer dónde efectivamente dentro del tejido urbano se van a dar presente estos escombros y por lo tanto, después de una tercera etapa, poder esa información cruzarla con una determinación de la criticidad de las vías para poder establecer un ruteo óptimo de los vehículos de recojo y acopio posterior, temporales y finales del material a ser recogido, para poder efectivamente, de modo paralelo, de modo inmediato, facilitar el que se pueda llevar a cabo las actividades de la logística humanitaria. Finalmente, también proponemos de que en la última etapa se pueda establecer mecanismos inteligentes para el tratamiento de estos materiales, que permitan la reutilización, el reciclado o la eliminación si cabe, la necesita. Hemos visto ya en la aplicación del artículo presentado que efectivamente existe dentro de las instancias gubernamentales, no gubernamentales y demás reportes alrededor de la intervención humanitaria de organismos serios, que efectivamente existe una preocupación por la puesta en marcha de cada una de estas 5 etapas. Lo que proponemos a través de este trabajo es poder primeramente dar un marco teórico que permita la elaboración de este sistema inteligente de tratamiento de información y datos y que permita de manera interoperable recibir las expectativas de los distintos actores de la intervención humanitaria. En conclusión, vemos que efectivamente el manejo de escombros es una actividad importante para la respuesta humanitaria antes, durante y post el desastre. El rápido tratamiento de esta gestión va a permitir que la intervención humanitaria en la logística necesaria pueda llevarse a cabo de manera eficaz y eficiente. Asimismo, que el trabajo de investigación que se está presentando, si bien cierto es seminal, es inicial, propone y es totalmente factible que a través de una herramienta interoperable permita el poder gestionar todos estos elementos antes mencionados y recopilando efectivamente las necesidades de los distintos actores de la intervención humanitaria. Se ha corroborado que efectivamente esta expectativa está
está presente dentro de todas estas organizaciones. El Niño Costero en 2017 nos mostró que efectivamente el tratamiento de los escombros era un problema con el cual se había que lidiar y que por lo tanto se requería una herramienta similar a la presentada. Por mi parte, muchas gracias y agradezco a los organizadores por permitirme hacer esta presentación virtual y los invito a escribirme con sus comentarios o preguntas que hubieran al lugar. Muchas gracias. Buenas tardes.